Punto quinto. Palabras del señor presidente del Congreso de la República, don Álvaro Enrique Arzú Escobar. Agradezco la presencia del señor presidente de la República, del señor vicepresidente de la República, del señor presidente del organismo judicial, de la señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad, de los funcionarios de Estado y de los representantes de la comunidad internacional quienes nos acompañan en esta sesión solemne del Congreso de la República, máxima representación del pueblo de Guatemala. Es un momento propicio para hablar del tema que nos convoca hoy al Congreso. Me refiero a la independencia, a su espíritu original y a la permanente amenaza a la que está sometida. Los últimos 3 años, y en particular los últimos meses y semanas, han sido intensos en la vida política nacional. Nacionales y extranjeros se han visto envueltos en situaciones que nos hacen reflexionar sobre temas tan graves como cuál debe ser la relación entre las naciones, qué significa la cooperación internacional de cara a la soberanía de un pueblo y la responsabilidad que éste tiene de establecer y preservar un Estado de Derecho, así como por velar la libertad de sus ciudadanos y la seguridad en su territorio. Cuando una nación alcanza este punto crítico de cuestionamiento y reflexión, se debe al hecho de que se encuentra inmersa en el seno de una comunidad internacional que enfrenta los mismos retos, retos que alcanzan la conformación de los valores propios de la sociedad, la legitimidad de las instituciones y, por supuesto, el derecho a la autodeterminación. Quienes estamos aquí representamos la voluntad del pueblo, porque fuimos electos por la voluntad soberana de los ciudadanos en unas elecciones libres. Nuestra función representativa nos hace responsables de dar cumplimiento a esa voluntad, pero ese cumplimiento no solamente depende de nuestra labor como funcionarios de Estado, también depende de nuestra forma de actuar como ciudadanos, como padres de familia y como personas. En todo lo que hacemos, en cada acto, en cada decisión, nos representamos a nosotros mismos y representamos a quienes nos rodean. Esto significa que la búsqueda de nuestros fines es indisociable de la responsabilidad. Una responsabilidad que nos vincula al prójimo. Pero ¿cuál es ese fin último que buscamos no solo como personas, como miembros de una familia, sino también como responsables de una nación? Sin lugar a duda, el bien común. Sin embargo, esto no puede medirse solo con la vara del bienestar material. El ser humano busca por naturaleza también el bienestar moral. ¿Y cómo sabemos cuándo logramos alcanzar el equilibrio entre estos dos anhelos? Me atrevo a decir que el índice del bienestar, tanto moral como material, es la libertad. Una persona se orienta objetivamente al bien en la medida en que tanto en lo personal como en lo social es libre, es decir, es responsable de la consecución de sus fines sin violar los derechos de quienes le rodean. De la misma forma, los pueblos luchan por su libertad, por la autodeterminación como la condición indeclinable de la búsqueda del bien común. Al margen de su grado de desarrollo, los pueblos del mundo saben que no hay felicidad que no descanse sobre los logros de la lucha por la emancipación. Es por ello, por lo que el otro nombre de la libertad es independencia. Y es también por ello que la historia de un pueblo es la historia de una lucha por una autonomía soberana, por lograr una vida consciente propia y una memoria que nos nombre nación. Pero la independencia no es algo que se agota con un logro histórico aislado. Es algo por lo que hay que batallar constantemente, todos los días,
porque las amenazas a la independencia y la libertad son permanentes. El mundo actual, con toda su ciencia y sus logros materiales, no es una excepción. Así como en el pasado, hoy también tenemos que luchar individual y colectivamente por nuestro derecho a la autodeterminación. Y es ese pasado el que nos enseña que si bien la lucha por la libertad ha logrado vencer grandes males como la esclavitud, la servidumbre, la miseria y la ignorancia, debemos estar vigilantes porque el poder va mutando sus estrategias y métodos de dominación. En pocas épocas de la historia se identifica la lucha de poder como la vemos hoy. En esta época, en estos días y en este mundo. Y esas tensiones han desequilibrado la balanza de la búsqueda del bien común, de la libertad individual y de la independencia de los pueblos. Las fuerzas totalitarias que buscan y promueven la concentración del poder se cubren y se ocultan tras el manto de la ideología de la corrección política. Un pensamiento recién llegado a la escena social que por la vía de una falsa moral pretende instrumentalizar y esclavizar las conciencias de las personas, haciéndoles creer que el valor más alto es una igualdad ficticia, precariamente sostenida por la tolerancia. Tras ese velo es fácil descubrir que en realidad se busca romper los vínculos vitales que unen a los seres humanos, dividir a la sociedad, aislar al individuo, dejarlo a merced de la propaganda y la mentira, envuelto en sentimentalismo. Cuando esos vínculos vitales, esos lazos reales que han mantenido unida a la sociedad humana por siglos, ¿cuáles son esos enemigos radicales de la corrección política, la ideología del pensamiento único y el totalitarismo? Nada más y nada menos que la familia, la tradición, la historia vivida de una nación, el temor de Dios. ¿Y cómo logra esta ideología convencer a los individuos de que el mundo perfecto es el de una sociedad sin Dios, sin trascendencia? Pues enarbolando las banderas y las consignas de los derechos humanos, el ataque sistemático a la familia, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Contrario al espíritu original de los derechos humanos, que proclama y defiende la unidad del género humano, hoy la corrección política los manipula para hacer efectiva la división, introduciendo la ideología de género en el seno de una sociedad forjada sobre la base de la familia. El ataque sistemático a los valores familiares es una estrategia orientada a destruir con el único espacio capaz de transmitir las tradiciones de generación en generación. La corrección política necesita desesperadamente allanar el camino de la imposición disfrazada de consenso, porque sus ideólogos saben que donde el consenso se instrumentaliza, no hay libertad. La libertad se alimenta del derecho a disentir. Esta ideología de moda, por el contrario, anhela imponer el pensamiento único, a fuerza de destruir la familia y las tradiciones propias de nuestra sociedad. Busca crear un vacío en nuestra memoria para poder así manufacturar una conciencia que nos es ajena y que no nos corresponde por cultura y por convicción. La defensa del medio ambiente, por su parte, es una agenda de la que se han aprovechado ciertos grupos organizados y que se han servido de la buena voluntad de los pueblos para imponer un freno a la creatividad y a la productividad. Nadie puede negar que el medio ambiente hay que cuidarlo, pero también nadie puede negar que el uso de los recursos naturales es necesario, siempre y cuando se haga con responsabilidad. Y finalmente, la lucha contra la corrupción, quizá el más irónico de los ejes ideológicos de la corrección política, nace apenas unos años atrás. En un mundo que superó ya los conflictos de la Guerra Fría y ante el derrumbe de las instituciones nacionales, el único camino para generar un sentimiento público de indignación y así intervenir el Estado es promoviendo escándalos de corrupción que en muchos de los casos carecen de fundamento y contenido. Nadie, en su sano juicio y con sentido común,
se opone a la lucha contra la corrupción. Pero de ahí a que esta lucha se utilice como arma política en contra de los adversarios ideológicos, hay un abismo de diferencia. Ante estas nuevas estrategias del poder, vivimos bajo el signo del terror y la dictadura del miedo. Miedo a perder la familia y sus valores, miedo a expresarnos libremente ante la amenaza del acoso social, miedo a vivir en un mundo incierto en el que las leyes se han convertido en una herramienta política, miedo a la calumnia y sobre todo a la defensa legítima. Hoy se vive oprimido por el acoso de la corrección, hoy se vive bajo un régimen de miedo. Y la política, si vale la pena hacerla, es para crear mejores y mayores condiciones de libertad y autodeterminación. Por ello, por esta sencilla razón, hoy hacer política consiste en librarnos del miedo que la corrección política ha impuesto sobre nuestras familias, sobre nuestras tradiciones y anhelos. De manera que este régimen de tolerancia y corrección podrá ser cualquier cosa, menos político. Todo intento de imponer una forma de ser, una forma de pensar, es en esencia apolítico. Por esa razón, la corrección política busca apoderarse de la democracia, porque es a través de las elecciones que el ciudadano, en última instancia, expresa su voluntad personal, su particular visión del mundo. La corrección política promueve el pensamiento único con insistencia, porque al imponer un solo pensamiento, se le habrá robado al ciudadano la capacidad de elegir. Solo pensemos por un momento, unas elecciones en las cuales todas las opciones son iguales, ¿serían unas elecciones legítimas y representativas? Esa nueva ideología que promueve imponernos necesita ser legitimada por el resultado electoral. Pero eso solo se puede lograr cultivando el odio, el resentimiento, el lado irracional de las personas. Cuando a un pueblo se le da una opción falsa de elección, cuando se le impone una opinión manipulando los medios de comunicación, creando noticias falsas, construyendo una realidad ilusoria, se está ejerciendo la democracia como una forma de terrorismo. En Guatemala esta tendencia todavía no ha logrado colonizar todas nuestras instituciones. Debemos, por tanto, luchar por una sociedad soberana, por una sociedad que delibera, que no pierde el rumbo de la libertad individual y la autodeterminación como nación. Hay una mayoría silenciosa de guatemaltecos que está despertando y ve con preocupación cómo una minoría desea imponer una agenda que pretende destruir a la familia, sus valores y la tradición que nos legaron nuestros padres y nuestros abuelos. En un mundo en el que la comunicación y la economía han borrado las distancias y amenazan con borrar las diferencias, la cooperación internacional se ha convertido en una necesidad, pero que sea una necesidad no significa que se practique como una imposición. La cooperación auténtica entre naciones no consiste en la donación condicionada de un dinero político. Consiste, por el contrario, en honestas y legítimas inversiones de capital privado para generar empleo y mejores condiciones de vida. Parece paradójico, pero la única igualdad socialmente viable es la igualdad en la diferencia. Y diferencia significa respeto. Respeto a la tradición, a las costumbres, al derecho a la autodeterminación y la autorregulación de todas y cada una de las sociedades que a lo largo de la historia han luchado por la conquista y conservación de su soberanía y de su independencia. Las relaciones entre naciones nunca deben prevalecer sobre la vida y las leyes internas de una nación. Los convenios y acuerdos internacionales expresan intereses concretos y coyunturales, mientras que las leyes de una nación expresan la naturaleza, la voluntad y la historia de un pueblo. Debemos, si queremos, mantener relaciones armoniosas con todos los países, pero esas relaciones deben de estar fundamentadas sobre una base de respeto mutuo. Si ponemos los intereses delante de las virtudes,
pondremos en riesgo lo que somos. Dejaremos que la división se siembre entre nosotros. Las familias están divididas, muchas amistades se han roto. Hoy estamos enfrentados por las noticias falsas, la realidad alterada y las ideologías pasajeras. La calumnia ha hecho nacer la duda en el corazón de muchos. Hemos perdido la capacidad de creer y de confiar. Hemos perdido la buena voluntad que es necesaria para construir una sociedad próspera y pacífica. Guatemaltecos, no permitamos que continúe la división entre nosotros. No permitamos que vengan a decirnos qué pensar, cómo vivir, cómo debemos educar a nuestros hijos. Nadie, mejor que nosotros, sabe qué es lo mejor para nuestras familias. Nadie tiene el derecho de decirnos cuál es nuestro destino, porque solo nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero nada de esto será posible si no contamos con el acompañamiento y la ayuda de Dios. Que viva una Guatemala libre, soberana e independiente. Muchas gracias.